Nos dice el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Lo tenemos por ahí? Ustedes, nueva traducción viviente, así es. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Yo creo que todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Los conocemos y lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces. Y luego dice ahí mismo en el versículo 36, ahí del capítulo 8, dice el 36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. Ok, ¿y a qué se refiere? ¿A qué se refiere la Escritura cuando nos está haciendo mención, en este caso el mismo Señor Jesucristo, de que somos verdaderamente libres? ¿Libres de qué? Porque hay diferentes cantos que entonamos desde mucho tiempo atrás. Hoy mismo entonamos un canto donde libre para cantar, libre para adorar, libre. Y así es, y es cierto. Pero ¿a qué se refiere? ¿Libres de qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. Amén. Ahora, esa libertad de que nos habla la Escritura, hay dos aspectos de esa libertad que tenemos en Cristo. Una es una que nos trae bienestar espiritual y nos ayuda en nuestra relación con los demás. Y la otra libertad, vamos a decir así, es la que nos da libertad, nos hace libres del poder del pecado. Y vamos a estar viendo al respecto. Hay un proceso que nosotros tenemos que ir entendiendo y aprendiendo para que verdaderamente podamos vivir y experimentar esa libertad que la Escritura nos habla. Hay un proceso. No es solamente de que amén, gloria a Dios, ya soy libre, amén, sí, soy libre. Pero hay un proceso. Y ese proceso, primero, es que tenemos que arrepentirnos. Si nosotros no nos hemos arrepentido de nuestra vida anterior, nunca vamos a poder verdaderamente experimentar esa libertad. Ahora, después de arrepentirnos, tenemos que reconocer lo que no, vamos a decir, lo que no hice bien en mi vida pasada. Lo que no hice bien. Después, ese proceso implica responsabilizarme por aquello que no hice bien. Ahora tengo que enfocarme en restaurar.
Eso en nuestra carne, por nosotros mismos, no podemos. No lo podemos hacer. Por eso cuando Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por nosotros mismos no podemos. En Cristo sí podemos. Ahí es donde vamos entendiendo por qué nos dice la Escritura, el mismo Señor Jesús, si el Hijo os libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Ahora, dentro de ese proceso, hay otro punto, que yo lo nombro muy seguido, muchas veces, y en esta hora lo voy a recordar. Tenemos que perdonar. Saber perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Recordemos algo, perdonar no significa aceptar o estar de acuerdo con aquello por lo cual vamos a decir así, yo fui lastimado. No significa que yo voy a estar de acuerdo, no significa que yo voy a aceptar aquello, no. Pero en este caso, perdonar significa que yo no voy a guardar rencor, yo no voy a guardar resentimiento, venganza. En mí ya no va a haber, vamos a decir, ningún peso, ninguna carga, ninguna culpa. Porque mientras yo no perdone, yo voy a estar atado. No voy a poder estar libre. Voy a nombrar algunas cosas, no es todo, solamente voy a estar nombrando algunas cosas de lo que significa esa libertad, lo que implica esa libertad. Voy a nombrar también, por ejemplo, parte de lo que nos habla cuando hablamos del fruto del Espíritu, el dominio propio también. Si yo no tengo dominio propio, yo no voy a alcanzar a experimentar, a vivir esa libertad que Cristo me ha dado. ¿Por qué? Mientras yo no tenga dominio propio, entonces, un ejemplo de no tener dominio propio, ¿qué es? Podemos nombrar muchos. Por ejemplo, si yo tengo un carácter que me irrito fácilmente, me enojo fácilmente, eso me ata. Entonces, como no tengo dominio propio, entonces eso me está a mí dominando. Y quien sea que me haga enojar, quien sea quien me haga perder, como se dice por ahí, los estribos, entonces, pues me está atando eso, porque no tengo dominio propio. Entonces yo estoy sometido a ese enojo, a esa cosa que fácilmente me irrita, fácilmente me saca de mis estribos. Entonces, yo no he alcanzado a vivir verdaderamente la libertad que tengo en Cristo. Porque eso a mí me ata. ¿Se entiende? Así es que podemos decir, cuando otra persona decide por mí, yo no he alcanzado el dominio propio. ¿Y a qué me refiero cuando digo otra persona decide por mí? Yo no he alcanzado o no estoy experimentando la libertad en Cristo. ¿Qué significa que otra persona decide por mí? Lo que acabo de nombrar. Yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Y otra persona me viene con algo y me hace enojar.
ella está decidiendo por mí cómo yo voy a estar. Me hace enojar. Porque yo no estoy controlando eso. No he aprendido a controlar. Entonces no puedo experimentar todavía esa libertad que en Cristo tenemos. ¿Sí se entiende? No es fácil. Eso no les digo, no crean que yo les estoy hablando de esto porque yo no tengo problemas con eso. Sí, yo tengo problemas como todos. Batallo. Pero bueno, esa es la meta, es lo que la Escritura nos enseña que tenemos que ir alcanzando, madurando. Cuando es normal que todos experimentamos temores, ¿sí? Por diferentes situaciones y circunstancias, eso es normal, sí. Pero esos temores, conforme vamos conociendo al Señor, conforme vamos verdaderamente adentrándonos en su palabra, eso nos va ayudando a que esos temores ya no nos dominen. Inclusive una persona, por decir que discrimina a los demás. ¿Han conocido personas así? Personas que discriminan a los demás. Esas personas no son libres. Fíjense. Esas personas no son libres porque discriminan a los demás. Nos podemos dar cuenta lo que implica el poder decir que somos libres en Cristo. En Cristo ya nosotros podemos tener la seguridad que esa libertad nosotros la podemos tener, pero depende de cada uno de nosotros el ir poniendo por obra lo que la misma palabra nos va enseñando, y una vez que nosotros vamos poniendo por obra, eso nos va haciendo libres. Por eso leíamos en un principio, en este pasaje, ¿cuál fue el 31? Cuando dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Qué significa mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús? ¿Qué significa? Mantenernos fieles a sus enseñanzas. Significa si nos mantenemos obedientes, si obedecemos sus enseñanzas. Obedecerlas quiere decir ponerlas en práctica. Entonces por eso dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y luego dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero qué interesante, dice, y conocerán la verdad. Jesús mismo nos dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocer la verdad es conocer a Jesús. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? Conforme conocemos lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice, lo que Él nos ha dejado en su palabra. Conforme vamos conociendo lo que Él dice y poniendo por obra sus enseñanzas, lo que Él nos dice, es entonces que vamos conociendo la verdad, que es Jesús mismo. En el principio, dice la Escritura, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y al decir el Verbo ¿a qué se está refiriendo? Tanto a la palabra misma como a Jesús mismo. Amén.
Entonces, Dios nos está diciendo a través de su palabra que Él quiere que seamos libres en Cristo para servirle a Él, para servir al prójimo con alegría. Servirlo al prójimo, servir a Dios sin juzgar. ¿Cuántos no, consciente o inconscientemente, decimos, bueno, yo sirvo si es que esto, si es que lo otro? Yo hago esto, hago lo otro, si es que... O sea, ponemos nosotros como requisitos. Pero para servir a Dios, nosotros no somos nadie para poner requisitos. Cuando Dios me llama a algo, nosotros tenemos que aprender a decir solamente, heme aquí, Señor. Solamente. Pero consciente o inconscientemente ponemos requisitos. Y cuando eso hacemos, entonces no estamos realmente libres. No hemos alcanzado esa libertad. Porque cuando nosotros solamente llegamos al grado de decir, Señor, si esto es lo que tú me estás mostrando que quieres que haga, yo lo voy a hacer. No importa qué. Ahí estamos alcanzando esa libertad. No es que como recuerdo en algún momento, y tal vez lo he comentado en otras ocasiones, estábamos allá en la iglesia, allá de donde vengo yo, en Monterrey, y se requería hacer algo en estaba, por ejemplo, así el edificio y había unos cuartos allá atrás de la iglesia que estaban ahí abandonados y había muchas cosas, había que arreglar, sacar cosas que no servían y limpiar, barrer, hacer varias cosas. Y me acuerdo que hicieron el llamado para ver quién se anotaba para ayudar a hacer ese trabajo. Y yo fui uno de los muchos que nos anotamos. Y cuando llegamos allá éramos 3 o 4, no me acuerdo bien. Y estando allá, pues empezamos a sacar, a limpiar, porque ese cuarto se iba a usar para algo. Y yo recuerdo que estando haciendo eso, uno de los que estaban ahí, uno de los hermanos, hizo un comentario y empezó a decir, no, pero casi nadie vino, no, pero es que esto, y no, pero empezó a decir, así como que desanimándose porque, pues, fuimos muy poquitos los que nos fuimos a ayudar. Y yo recuerdo, y no lo digo por decir, ay, yo, que muy espiritual, no, porque era lo que había en mi corazón, y se los digo sinceramente. Y yo le dije, y yo tenía poco de convertido, yo no tenía mucho, y le dije, pero no te preocupes, quién vino o quién no vino. Si nosotros venimos, bueno, aquí estamos y vamos a hacer lo que podamos hacer, hasta donde alcancemos a hacer. Pero nosotros no vinimos a hacer esto porque iba a venir cierta cantidad de personas, sino porque había una necesidad. Entonces no nos importa quién vino o no vino, le dije. Vamos a hacer lo que nos dispusimos a hacer. Y eso es lo más importante. Delante de Dios lo importante es que si Dios puso en nuestro corazón el quererlo hacer, sabemos que fue de Dios. Y así fue, bueno, pues vamos a hacerlo. Con gusto, de corazón, no importando quién vino o cuántos vinieron. Entonces, inconscientemente a veces nos dejamos llevar por ese tipo de situaciones. Pero no importa qué estaba pasando, estábamos haciendo eso que Dios nos llamó a hacer, vamos a decirlo así, con libertad. No porque iban a venir o no iban a venir determinada cantidad de personas, sino porque era lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Entonces vamos a hacerlo con esa libertad. Amén. No pongamos nosotros mismos esas trabas o esos pretextos, porque entonces nos perdemos
la bendición de poder estar sensibles a la voz de Dios. Porque cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios nos llama y nosotros respondemos y somos sensibles, para la siguiente oportunidad vamos a estar sensibles porque Dios nos va a llamar. Si no lo hacemos así, entonces quiere decir que para la siguiente oportunidad, esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios se va a ir apagando. Se va a ir apagando. No va a estar. No va a estar. Así es que es bien importante. En esa libertad que Jesús nos ha hablado, vamos a servirlo a Él y servir a nuestro prójimo. Eso es solamente una parte. Amén. Así es que estábamos leyendo que si permanecemos, dice Jesús, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y quiero leer, bueno, sí la leímos, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente, en ese pasaje. Así es. Ok. Cuando nosotros verdaderamente hemos experimentado y hemos tenido ese genuino encuentro con Jesús, es cuando va surgiendo en nosotros ese anhelo, ese deseo de obedecerle, de serle fiel, de ser fieles a Él. ¿Cómo le pasó? ¿Recuerdan en la Escritura qué fue lo que le pasó a Saulo de Tarso? ¿Quién es Saulo de Tarso? ¿Quién es? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué le pasó a él? ¿Quién era él? Él era, si todos recordamos, ¿verdad?, el que perseguía, ¿verdad?, a los que se habían convertido. Era el que se perseguía a todos e inclusive mataba. Él era el mero que estaba ahí persiguiéndolos. Y en uno de esos, vamos a decir, viajes que dice la Escritura, ¿verdad? Recuerdan que fue Saulo de Tarso a cierto lugar con permiso, ¿verdad?, que le dieron, con unas cartas ahí firmadas con permiso para ir a buscar a esos seguidores de Jesús, para traerlos a Jerusalén de vuelta, dice, y los traían encadenados. ¿Qué le pasó yendo en el camino? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le pasó a él? Dice que de repente, en un momento, hubo como una rayo, una luz del cielo y él cayó al piso. Dice así, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento? Dice la Escritura que él escuchó una voz. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la Escritura que dijo él? ¿Quién eres, Señor? Él escuchó una voz. Inclusive dice también que los que venían con él escucharon algo, no lo escucharon como él. Pero él sí escuchó y dijo, ¿quién eres, Señor? Porque Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó en ese momento con Saulo? Tuvo un encuentro con Jesús. Y de ese encuentro que él tuvo con Jesús, él siguió siendo el mismo. ¿Hubo un cambio en él? Tremendo, ¿no es así? Hubo un cambio tremendo de ser quien él era, de perseguir a los cristianos para quererlos matar, porque él, en su creencia como fariseo, él decía, estos están locos, estos están mal, y los perseguía. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús
y dijo, ¿quién eres, Señor? Desde ese momento ya su vida ya no fue igual. Ya no fue igual. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos pasó algo similar. Cuando tuvimos aquel encuentro con Jesús, cada quien en su manera y en su forma. No quiere decir que todos tenemos que escuchar un rayo, una luz del cielo y caernos al piso. No, cada quien, el encuentro que hemos tenido con Jesús ha sido a la forma diferente, como Dios ha querido. Dios ha tenido su forma. Pero muchos o la mayoría de nosotros no les ha pasado o no les pasó de que cuando recién les pasó eso, que tuvieron ese encuentro con Jesús, no querían hablarle a todo el mundo, compartir con todo el mundo, hablarles, ¿verdad? ¿No les pasó eso? ¿Recuerdan? Como le llaman el primer amor cuando estábamos en el primer amor, ¿verdad? Queríamos con todos. ¿Por qué? Porque habíamos tenido ese encuentro con Jesús y leíamos la Escritura y queríamos saber más y conocer más. Es lo que le llaman, estábamos en el primer amor. Ahí, lo que le pasó al apóstol Pablo en ese encuentro, Dios lo libertó, lo hizo libre de aquellas ideas, de todo lo que él creía, de todas aquellas ideas y conceptos tenía, de lo que él entendía de lo que era la ley. Dios lo libertó. Por eso ella dijo, entonces yo he estado mal creyendo esto así. Dios lo libertó. ¿Sucedió con nosotros? Sí. Pero como decíamos, es un proceso. Inicialmente hubo ese encuentro. Dios nos libertó, sí. Por eso teníamos esa libertad de que queremos hablarles a todos de Cristo. Aunque ahora tal vez ya no es igual como en aquel entonces, ¿verdad? Ya ahora pasan los años y como que eso se va apagando. Como dicen, ¿verdad? Ese momento de cuando recién nos convertimos va apagándose. Aquel avivamiento que teníamos en un principio se va. Aquellas brasas se van extinguiendo. Pero por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y el Señor nos sigue diciendo a todos, y yo me incluyo, aviva el fuego que hay en ti. El Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo esas mismas palabras. Y cuando tuvimos ese encuentro, de alguna manera, yo recuerdo, yo decía, no tal vez literalmente como Saulo, ¿quién eres, Señor? Sino, ok, yo había escuchado de Dios desde niño, pero la idea y el concepto que teníamos de Dios, porque íbamos a la iglesia tradicional, vamos a decirle así, era solamente de oídas, pero no habíamos realmente, no había tenido ese encuentro con Él. Conocíamos de Dios, pero no lo conocíamos a Él, como ahora lo estamos conociendo. Y digo que lo estamos porque es un proceso. Es un proceso que nos lleva toda la vida. Toda la vida. Es un proceso que nos lleva toda la vida. En medio es una búsqueda de Dios.
una búsqueda de Dios. Y conforme vamos nosotros avanzando en esa búsqueda, Él se va revelando a nosotros. Se va revelando a nuestra vida en diferentes formas. Tanto a través de la misma palabra, cuando leemos la palabra y leemos un pasaje, Dios se revela, Dios nos habla. Como también Dios se revela y nos habla a veces a través de algún testimonio de alguna persona. A través de alguna situación, a través de alguna circunstancia, Dios nos habla. Amén. Juan 8, 34, 36. Fíjense lo que nos dice. Sigue diciendo aquí. Dice, después de que leímos el 31 y 32, cuando dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense lo que dice. Vamos a leer el 33 para tener un poquito más de. Dice el 33. Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Después dice el 35. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y luego dice 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Dice el 33 de nuevo para hacer referencia. Dijeron los fariseos cuando oyeron a Jesús que dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el 33, vamos a verlo de nuevo, cuando dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ellos, como fariseos, estaban bien esclavizados. ¿No es así? Estaban bien esclavizados. Conocían la Escritura, conocían la Torá, aquí, en su mente. Y hacían los ritos, no todos, algunos ritos que la ley, la Torá dice. Y para ellos eso era todo. Pero su corazón estaba apartado de los principios que nos habla la palabra. Su corazón estaba apartado. Ellos solamente hacían los ritos, pero su corazón estaba apartado. Por eso el Señor les dice, y conocerán la verdad. O sea, me van a conocer a mí. Van a conocer mis palabras. Y entonces eso los va a hacer libres. Los fariseos ya conocían las palabras que hablaba el Antiguo Testamento, la Torá. Y ellos no eran libres. Pero cuando Jesús les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos luego dijeron, pale, a ver, ¿qué está diciendo este Jesús? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nosotros éramos esclavos antes? Sí. Por eso leemos estos pasajes. Un esclavo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado.
Después les dice, Jesús les sigue diciendo a los fariseos, en el 37, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. No tenían lugar para el mensaje de Jesús en su corazón. Y ellos sabían y estaban esperando el Mesías, que ellos sabían que la ley habla. Ellos estaban esperando al Mesías. Y cuando llegó, no lo reconocieron. No había lugar en su corazón, porque ellos estaban envueltos en sus en sus cosas religiosas. Pero estaban muertos espiritualmente. Porque si hubieran estado, vamos a decir, espiritualmente vivos, hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Estaban ciegos espiritualmente. Y eso hasta la fecha, a cualquier persona, cuando estamos ciegos espiritualmente, no entendemos lo que la Escritura nos habla y nos dice. No lo entendemos. Jesús nos da verdaderamente esa libertad a la cual Él se refiere, solamente en Él. Sí, cuando lo recibimos como Señor, como Salvador, decimos, ¿dejamos de ser esclavos del pecado? Sí o no. Porque es muy común decir, yo ya recibí al Señor como Señor y Salvador. Ya hice la oración. ¿Cuántos no hicimos eso? ¿Verdad? Ya hice la oración. Y decimos, yo ya la hice. Pero si yo sigo, vamos a decir así, si yo sigo viviendo o cometiendo pecado, esa oración que hice, ¿sirvió de algo? Es una pregunta difícil, ¿verdad? ¿Sirvió de algo esa oración que yo hice? Porque yo ya hice la oración, que entregué mi vida a Cristo. Pero yo sigo cometiendo pecado, yo sigo haciendo lo que hacía antes. Entonces, ¿esa oración me sirvió de algo? Si yo sigo haciendo lo mismo, entonces quiere decir que no me he arrepentido. Y si no me he arrepentido, porque sigo haciendo lo que siempre he hecho, hacía antes, entonces quiere decir que no estoy permaneciendo, como lo acabamos de leer, en sus palabras. No estoy permaneciendo en su verdad. Entonces, esa oración que yo hice en aquel momento fue solamente, vamos a decir así, de labios para afuera, pero no de corazón. Cuando yo hago esa oración verdaderamente de corazón, entonces es cuando surge algo en mi vida que hace que yo ya no vuelvo a ser el mismo, como le pasó a Saulo de Tarso. Si Saulo de Tarso, que dijo, ¿quién eres, Señor? Él solamente pasa ese proceso de quién eres, y dice la Escritura que quedó ciego 3 días, y luego vino alguien y oró por él para que regresara a la vista. Y ya que pasa eso, Saulo regresa otra vez a seguir persiguiendo a los cristianos. Entonces no hubo un verdadero encuentro, quiere decir que no tuvo un verdadero encuentro con Jesús. ¿Es así?
Pero sí lo hubo porque sus hechos, su testimonio fue dando veracidad de que tuvo ese encuentro con Jesús. Porque ya no volvió a perseguir y matar a los cristianos, sino al contrario, se unió a ellos. Amén. Es cierto, en Cristo sí tenemos esa libertad. Pero es decisión nuestra. Si yo decido obedecerle, obedecer sus palabras, o decido seguir haciendo lo que yo he hecho todavía. Tenemos la libertad de elegir. Pero, ¿por qué Jesús les dijo? Hay un pasaje que recuerdan cuando Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los que no conocían de la palabra, de la Torá en aquel entonces. Les estaba diciendo inclusive a los que lo seguían. No todo el que me dice Señor, Señor. Cuando vamos entendiendo esto, les aseguro, nuestra vida vamos a poder experimentar verdaderamente esa libertad que tenemos en Cristo. Porque inclusive, aún ya como cristianos, cuando ya estamos como cristianos y sinceramente en nuestro corazón hemos tenido ese encuentro con Jesús y estamos procurando seguirle, obedecerle, aprender más de su palabra y sí, leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, damos las ofrendas, todo eso. Y lo estamos haciendo sinceramente, pero el ejemplo que puse, pero si yo si yo no perdono, entonces yo mismo estoy ahí poniendo un obstáculo. Si yo tengo resentimiento, yo mismo estoy poniendo un obstáculo y esa libertad que yo estoy teniendo, yo mismo la voy a quitar. Yo ya tengo la libertad en Cristo. ¿Se va entendiendo? Y eso nos sucede a todos. Porque llega un momento en nuestra vida cristiana, cuando van pasando los años, que nos descuidamos por la rutina, por el trabajo, y nos vamos descuidando, y eso nos va debilitando. A todos nos pasa, nos va debilitando. Ahí mismo, en el capítulo 8 de Juan que estamos leyendo, hay otro ejemplo y muy interesante. La mujer encontrada en adulterio. Dice ahí capítulo 8, versículo, vamos a leer del 3. Dice: mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Vamos imaginándonos esa escena. Fíjense. Esa mujer fue encontrada en el acto de adulterio y acá los fariseos, dice aquí los maestros de la ley religiosa, y la llevan ahí delante de Jesús, en medio, la ponen ahí. Dice el versículo 4: Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Dice el 5: la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y dice el 6: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Dice el 7: como ellos seguían exigiéndole una respuesta,
Él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que esos maestros de la ley y esos fariseos nunca se imaginaron la respuesta que Jesús les iba a dar. Ellos ya estaban, yo me imagino, ya estaban con la piedra en las manos. Porque lo que iban a hacer de apedrear a la mujer no era prohibido para ellos, porque como dice aquí mismo, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Lo que dices? Y Jesús dice: muy bien, el que nunca haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Dice el 8: luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores, dice, se fueron retirando uno tras otro. Me imagino la escena. Los que estaban ahí con la piedra para apedrear a la mujer que había sido encontrada en adulterio. Y Jesús da esa respuesta. Yo me imagino que así muy, como decimos por ahí, muy despichaditos, dejaron la piedra por ahí y se vayan. Si fueron como diciendo: pues, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque Jesús les dijo: bueno, el que nunca haya cometido pecado. A ver. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron, fíjense aquí, y esto es bien importante, dice: hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Fíjense, y vamos aquí a hacer, a detenernos un poco cuando dice: hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Le pregunta Jesús a la mujer. En el 11: ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, ni yo te condeno, yo tampoco, vete y no peques más. Yo me imagino esa escena cuando la mujer está ahí, pues estaba postrada en el piso porque ella iba a ser apedreada. Y en su corazón, en ese momento, ¿qué podemos imaginarnos que estaba pasando en su corazón y en su mente de esa mujer? ¿Qué nos podemos imaginar esa escena? Que lo que ella estaba pensando en ese momento. Bueno, lo común, porque no era la primera mujer que iban a apedrear y que había muerto apedreada. Ya había pasado muchos casos. Yo me imagino a esa mujer tirada ahí en el piso, en su corazón, en su mente, diciendo, asustada, temerosa, diciendo: bueno, pues hasta aquí llegó mi vida, porque le iban a matar. Y solamente esperar recibir por las pedradas, que imagínense, nomás de estar pensando en eso, porque de seguro la mujer estaba pensando en eso. Ella nunca se imaginó lo que iba a suceder, porque la habían puesto delante de Jesús. Ella no se imaginó eso nunca. Para ella ya se daba por muerta. Y cuando esos fariseos le hacen esa pregunta a Jesús, Jesús, vamos a decir así, los desarma.
con esa respuesta que Jesús dio, Jesús los desarma. Jesús les quitó, les tumbó las piedras de sus manos solamente con esas palabras que Jesús dio y les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Los desarmó a todos aquellos muy cumplidores de la ley. Pero cuando Jesús le dijo a esa mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese momento, yo me imagino ese cambio que hubo en el corazón de esa mujer. Lo que hubo en el corazón de esa mujer en ese momento cuando Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese momento, para esa mujer, ese fue su encuentro con Jesús. Ese fue su encuentro con Jesús. ¿Ustedes creen que esa mujer volvió a ser la misma? ¿Verdad que no? Imagínense. Ella ya se daba por muerta. Esa mujer ya no volvió a ser la misma. Yo me imagino que en aquel momento, cuando dice aquí, que leemos aquí en la Escritura, cuando dice que se quedaron solos en medio de la multitud Jesús y ella, yo me imagino cuando ella estaba ahí, como que tal vez hubo no sé cuánto tiempo, no dice la Escritura, que en esos segundos o minutos que pasaron mientras se fueron yendo los que la acusaban y se quedaron solo Jesús y ella ahí, yo creo que en ese momento la mujer todavía estaba diciendo: bueno, pues aquí él va a decir, pues sí, porque la ley dice que así tiene que ser. Porque los fariseos, los maestros de la ley, muy conocedores, le dijeron: la ley de Moisés manda apedrearla. Como diciendo, no hay de otra, así tiene que ser. Es lo que estaba diciendo. Ellos no podían entender. No había en su corazón lugar para las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice que tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Pero como dije hace un momento, perdonar no significa que estemos de acuerdo, ni que aceptemos eso. No. Pero tenemos que perdonar, no guardar. Porque si no perdono, me ata eso. Cuando perdonamos verdaderamente, eso nos libera. Fíjense una cosa, cuando Jesús le dice esas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Jesús le dice: vete y no peques más, en aquel momento, Jesús sabía que esa mujer, en su corazón, ella ya no iba a pecar más. Jesús lo sabía. Porque Dios nunca nos va a decir que hagamos algo a menos que Él esté ya, que Él sepa que ya hubo algo en nuestro corazón que sabe que lo vamos a poder hacer. Dios nos dice y nos dice cosas que sabe que nosotros podemos hacer. Tenemos su respaldo, pero como quiera depende de nosotros, como dije hace un rato, que vamos a decidir. Pero Dios sabe que nosotros ya tenemos
vamos a decir, ese poder y que vamos a poder hacer eso. Es cierto, decíamos hace de poco, no nacemos pecadores. No nacemos pecadores, como decíamos. ¿Un niño nace pecador? No, ¿verdad que no? Con la tendencia a pecar, sí. Pero un niño no nace pecador, nace con la tendencia. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho varias veces, un niño no hay que enseñarlo a portarse mal. Porque es la tendencia, no hay que enseñarlo a portarse mal a un niño. ¿A ti te enseñaron a portarte mal? ¿Verdad que nadie? No nos enseñaron a portarnos mal. Es parte. Tenemos ya la tendencia de hacer eso, lo malo. Siempre, ¿verdad? Pórtate bien, desde niños, no recuerdan. Pórtate bien, ¿verdad? Pórtate bien. ¿Cuándo nos dijeron pórtate mal? Si nunca nos dijeron pórtate mal y no nos enseñaron a portarnos mal, ¿por qué es lo que más hacíamos? ¿Verdad? Pero esa tendencia a hacer lo malo, a menos que el poder del pecado sea eliminado de nuestro interior, ese poder del pecado, y vamos a ver, vamos a ir viendo lo que dice la palabra, lo que nos hace y nos impulsa a hacer lo malo, que desde niños, a hacer lo malo, a mentir. ¿Por qué? ¿Por qué desde niños somos mentirosos? ¿Tú no echabas mentiras de niño? ¿No echábamos? ¿Verdad que sí? Todos. Esa mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, ella verdaderamente tuvo ese encuentro con Jesús y podemos tener la seguridad que su vida ya no volvió a ser igual. Ya no volvió a ser igual. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo de que la mujer fue encontrada en adulterio. Y los fariseos dicen, Señor, la ley de Moisés dice que tenía que ser apedreada. Pero es curioso de que hacen referencia y dicen, la ley de Moisés dice, Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, tanto el hombre como la mujer. Aquí no dice, bueno, no sabemos si el hombre con quien la mujer cometió el adulterio era casado o no. No sabemos. Pero los que querían apedrearla, pues, que de seguro la mayoría o muchos eran casados. Y cuando Jesús les dice, el que no ha cometido pecado, que aviente la primera piedra, y ninguno lo aventó. O sea, nada más querían apedrear a las mujeres. No nada más eran para las mujeres, era para el hombre y la mujer. Es lo que dice la Escritura en Levítico. Ahora, sigamos en el versículo 10 de acá de Juan 8. Fíjense lo que dice. Bueno, ya lo vimos.
Jesús se incorporó, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya lo vimos. El día de hoy, hermanos, Jesús le dijo a ella, vete y no peques más. Pero hasta el día de hoy Jesús nos dice a nosotros, desde el momento que tuvimos ese encuentro con Jesús, nos sigue diciendo a nosotros, ni yo te condeno. Pero ahora nos dice, sígueme y no peques más. Ahora nos dice, sígueme y no peques más. Ahora nos está diciendo, sígueme, porque ahí mismo en Juan 14, cuando habla de la vid, dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Ahora Jesús nos está diciendo, sígueme, no te apartes de mí y no peques más. Tenemos que seguirlo a Él, no apartarnos. Si verdaderamente hemos tenido ese encuentro con Jesús, como lo tuvo esa mujer, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Moisés. ¿Moisés tuvo ese encuentro con Jesús? ¿Con Dios? Sí, ¿verdad? Abraham, la mujer samaritana, ¿tuvo un encuentro con Jesús? Sí. Cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Y ella se quedó, ¿cómo supiste? Ella tuvo un encuentro con Jesús verdadero. ¿Qué sucedió con ella también? ¿Volvió a ser la misma? No. Así es que, hermano, ¿verdaderamente tú has tenido un encuentro con Jesús? Si verdaderamente has tenido un encuentro con Jesús, tú ya no debes ni puedes ser la misma persona. Definitivamente. Si tú sigues siendo igual como lo eras antes, entonces ese encuentro con Jesús tal vez fue solamente de la boca para afuera, porque ya tu testimonio, tus actos, tus hechos no demuestran que verdaderamente has tenido ese encuentro con Jesús. Porque a través de la Escritura, cuando vemos cualquier persona que tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Y esa vida transformada se refleja a través de, como dice la misma Escritura, por sus frutos los conoceréis. No dice por sus palabras, por sus frutos. Le dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, le dice, él, hablando de Jesús, le dice a Tito, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Vamos a ponerlo ahí, Tito 2:14. Ahí está. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Fíjese. ¿Para liberarnos de qué? ¿Para hacernos libres de qué? Toda clase de pecado. O sea, ¿y qué significa toda clase? ¿Qué significa? Todo, abarca todo. No nada más, como decíamos la vez pasada, no nada más lo que tiene que ver con aspectos sexuales. Todo, porque no nada más uno comete pecado hablando sexualmente. Uno comete pecado de muchas formas. Por eso dice,
Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Totalmente, fíjate, está interesante lo que dice, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Qué significa comprometidos? Cuando nosotros nos comprometemos a algo, por ejemplo, todos trabajamos. El trabajo es un compromiso. ¿Y qué significa ese compromiso? Que yo tengo que cumplir con eso, con lo que significa mi trabajo. Si no cumplo, si no estoy comprometido con mi trabajo, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a seguir recibiendo el cheque? ¿Verdad que no? Si yo no estoy comprometido con mi trabajo y hago lo que debo de hacer y lo que me corresponde hacer, pues me van a decir, hasta aquí llegaste. Vacaciones permanentes. ¿Verdad? Entonces, totalmente comprometidos a hacer ¿qué? Buenas acciones. Implica que tenemos que estar constantemente, todos los días, en todos los aspectos, tanto nuestras acciones como lo que pensamos, lo que hablamos. Todo implica que tiene que haber y tiene que reflejar que hemos tenido verdaderamente ese encuentro con Jesús. Romanos 8, 1 y 2, ya vamos a acabar. Vamos a terminar. Romanos 8, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Pertenecemos a Cristo Jesús? Ya no hay, dice, ya no hay condenación. Y porque ustedes pertenecen a Él, fíjese, y porque pertenecemos a Él, dice, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Podemos pensar, bueno, como yo decía antes de convertirme, yo decía, bueno, es que yo no le hago nada mal a nadie. Era lo que yo decía. Yo no le hago mal a nadie, o sea, yo estoy bien con Dios. Yo no le hago mal a nadie. Es lo que yo decía. Pero nosotros no vamos a poder, para empezar, me engañaba a mí mismo. Yo no le hacía yo decía, yo no le hago mal a nadie, porque era un pensamiento de acuerdo a mi propio, como leíamos la vez pasada, lo que decíamos, de acuerdo a nuestra propia ¿qué? Prudencia, de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Para mí yo decía, yo estoy bien con Dios, de acuerdo a mi propio entendimiento, a mi propia prudencia, porque yo no había conocido ni entendido la palabra. Y para mí yo estaba bien. Pero cuando estamos leyendo aquí dice, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. No importa cuán grandes sean los errores cometidos en el pasado. Sí, eso sí. No importa. Cuando el Señor, en su divina gracia, decide perdonarnos,
A través de Jesús. Nosotros alcanzamos el perdón a través de Jesús. No nada más es porque, ok, Dios perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Si lo quiero hacer por mi propia voluntad, no lo voy a poder lograr nunca. En mi propia, tiene que ser a través de Jesús. Por mí mismo yo no lo voy a poder hacer. Tiene que ser a través de Jesús. Reconocer. Pero gloria a Dios que Él nos ofrece un nuevo comienzo. Él nos ofrece un nuevo comienzo, hermanos. No importa, nos ofreció ese nuevo comienzo desde antes de conocerle y aún ahora que le hemos conocido, si hemos fallado, si nos hemos equivocado, si le hemos dado la espalda y reconocemos y nos arrepentimos, Él nos sigue dando ese nuevo comienzo. Pero si de todo corazón nosotros lo reconocemos. Dice este pasaje, Romanos 6, 20, 23. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Fíjense, y esto es bien interesante. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Sí? ¿Nos pasó eso? Dice el 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Cuando tuvimos verdaderamente ese encuentro con Jesús, quedamos libres del poder del pecado, de aquel poder que nosotros había, que no podíamos con eso. Por eso cometíamos y lo volvíamos a hacer y lo volvíamos a hacer, porque estaba ahí algo que todavía nos dominaba. Quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Y continúa diciendo, ahora hacen las cosas que llevan ¿a dónde? A la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Por eso después leemos el pasaje conocido, pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Jesús, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos darnos cuenta quién gobierna nuestras vidas. ¿Quién gobierna nuestras vidas? Bueno, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto estás dando? Vamos a ponernos de pie. Por eso podemos decir, en Jesús tenemos libertad, ¿sí? Tanto del poder del yugo del pecado como de tener que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento.
Porque no hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. No importa cuán buenos aparentamos ser ante los ojos de los demás. Dice la Biblia, somos salvos primeramente por gracia. Y solo a través del sacrificio de Cristo. Y nuestra obediencia a su palabra es que podemos alcanzar esa verdadera libertad. Dice Gálatas 5, hay un gran contraste entre las obras de la carne y la vida llena del Espíritu. Nuestra elección debe ser siempre actuar de acuerdo a la vida llena del Espíritu. Y termino ahora sí con este pasaje, 1 Corintios 15, 56, 58. Pues el pecado, dice aquí el apóstol Pablo, es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, dice el 57, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, es en vano. Así es que, hermanos, la libertad que tenemos en Cristo es una que trae bienestar espiritual a nuestra vida y nos ayuda en nuestra relación para con Dios mismo y para con el prójimo. Porque por eso nos dice la misma escritura, el gran mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno.